Y claro, hoy en el Día de la Mujer estamos con artistas solamente mujeres y también vamos a hacer entrevistas solamente a mujeres. La primera de ellas ya está sentada aquí a mi lado. Es licenciada en educación, es capacitadora, investigadora y escritora en temas relacionados con la educación sexual integral. Es una de las mayores divulgadoras de la ESI en la Argentina. Se llama Liliana Maltz y le damos esta bienvenida. ¿Cómo estás, Lili? Bueno, muchas gracias. Es un título grande eso de mayor divulgadora. Pero te siguen un montón. Sí, eso es cierto. No, te prestan atención, te escuchan, sí, y es algo en lo que hay que hacer eso, escuchar. Hay que hacer eso, y debo reconocer que Santi me coachó bastante en el uso de las redes. ¿En serio? Yo era muy desastrosa y Santi me decía, esto no lo pongas, esto ponelo, esto. Y bueno, le hice caso y así me fue. Santi, para el que no lo sabe, es el hijo de Liliana Maltz y es nuestro invitado de la semana pasada, Santi Koroski, el creador de División Palermo, ni más ni menos. Ella lo dice porque está tan orgullosa. Se te ve tan idillemame, Lili, que me da ganas de abrazarte. Sí, yo le decía a mis amigas que estoy usando babero construido con sábanas extra large, ¿viste? Porque no me alcanza. Como si no lo usaras desde antes, ¿no? Claro, Porque en realidad sí, decí la verdad, desde la que verdad nació. que sí, ¿Es hijo único, sí. Santi? No, Santi tiene una hermana que es Daniela Koroski, que hace de hermana de Felipe en la serie. Ah, nos dijo eso, es cierto. Claro. Nos contó que era su hermana real, Sí, la hermana. y Dani en un posteo muy gracioso dijo, fue el casting más tenso de mi vida, porque si yo no quedaba actuando como hermana de mi hermano, chao. Claro. Espectacular. Bueno, Lili, contame un poco tu laburo. ¿A quién le hablás? ¿Con quién sentís que tenés más éxito? ¿Con quién sentís que hace falta laburar más? Yo trabajo hace muchos años, prácticamente desde que salió la ley de ESI, que este año van a ser 17 años, trabajo fundamentalmente en las escuelas. O sea, mis destinatarios principales son docentes. Y en los últimos años también se amplió a familias, personal de conducción y también en espacios comunitarios. O sea, yo digo milito la ESI porque es más que un trabajo, es como un compromiso ético. Y además que me da muchísimo placer porque en todos estos años también es importante ver todos los cambios que se fueron dando, ¿no? Qué interesante. Y a ver, por ejemplo, cuando tenés que hablar de los cambios, ¿cuál destacarías más? Y bueno, por ejemplo, hoy estamos hablando del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y ya no es tan usual ver corazoncitos y florcitas y las felicidades, sino el reconocimiento de una lucha que además no es solo de las mujeres, también es de los varones, de las disidencias. Y ya, si sacás una fotografía de cómo era, digamos, entre comillas, del festejo a un espacio de lucha y de visibilizar las peleas y, digamos, que se está dando en este campo, hay un cambio. Pero entre el momento en el que entrabas al aula en 2006-2007, cuando empezaba esto, y el momento en el que entras a un aula ahora, ¿qué diferencia notas? Y hay temas que antes no se hablaban o quedaban en el ámbito familiar y ahora que se trabajan en las escuelas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuestiones ligadas a las disidencias, cuestiones ligadas a los derechos, cuestiones ligadas al consentimiento. Cuando decís a las disidencias, decís a alguien que, por ejemplo, quiere a personas del mismo género y antes no lo decía en la escuela. No lo decía en la escuela, o se sentía que era un sapo de otro pozo y mejor que esto no se hable. Empezar a visibilizar a niñas, niños, inclusive docentes trans al interior de las escuelas y alojarlos y acompañarlos. Que las alumnas puedan decir, a mí esto no, y este noviazgo no me está haciendo bien, entonces poder pedir ayuda, ¿no? Como mi cuerpo es mi cuerpo, ¿no? Y soy dueño de mi cuerpo en relación a tener estos derechos para pelear por ellos, ¿no? ¿Sobre cuál de estos temas arrancás hablando cuando entrás, por ejemplo, a dar una capacitación en ESI a un centro barrial en un barrio postergado, por ejemplo? A ver, yo en general mis destinatarios, como vos me dijiste, fundamentalmente son docentes, pero cuando yo trabajé en un programa comunitario primeros años donde trabajaba con facilitadoras, que eran mujeres de barrios vulnerables, y trabajamos, por ejemplo, cuestiones de repensar la crianza desde la perspectiva de la ESI, ¿no? ¿Y cómo es? Y cómo es
pensar las cuestiones de género, si educamos igual a una nena y a un varón, o si desde la manera en que los habilitamos para ciertas cuestiones a las nenas les permitimos algunas cosas y a los varones otras, y poder revisarlo en este sentido. Por ejemplo, sería que al varón le dicen podés ir a jugar, le ponen ropa adecuada para ir a jugar a la pelota o a la esquina, y a ella le ponen un vestidito o algo para que se vea linda, que no le da libertad para hacerlo. Por ejemplo, o me ha pasado en el ámbito de la escuela, pero que contaban cuestiones que pasaban en el barrio, de una pareja de mellizos de 5 años que la mamá le pedía a la nena que le prepare la comida al hermanito mientras el hermanito jugaba. No. Sí, a los 5 años. A los 5 años. Y sí, uno piensa que hay muchas cosas que cambiaron, pero no. Entonces, bueno, revisar esto, ¿no? Por un lado, desde el jardín, empoderar a esa además, nena. pobre pibito que lo formatearon como un inútil, ¿no? Totalmente. De los 5 años. Desde los 5. Y bueno, pero justamente lo que viene a aportar la ESI es entender que esto empieza desde la cuna, no empieza en la adolescencia, ¿no? Y cuando pasaron cosas como lo que pasó con Fernando, ¿no? Y este asesinato, digo, interpelar un modelo de masculinidad es desde que nacen, ¿no? Y es un trabajo fuerte que se hace en la ESI, y eso sí, en las escuelas y en los barrios, ¿no? Porque el tema del machismo, ¿no? El tema de esta fratria masculina que tienen que ser poderosos y fuertes, bueno, hay que trabajarla por todos los espacios posibles. Liliana, vos justo decías, y estoy viendo acá tus libros, que la educación y la formación de la sexualidad y la educación sexual es desde la cuna. Y vos trabajás especialmente, como veo que acá son nivel inicial. ¿Cómo es cómo se aplica la ESI en el nivel inicial? ¿Qué temáticas son las que se abordan? Sí, yo tengo 2 libros, traje 2 de regalo para que ustedes tengan. No sé si ya tienen hijos, hijas en edades de crianza o no, si no, no importa, también. Uno es una oportunidad para la ternura y otros vaivenes de la ternura, y tiene que ver, por ejemplo, con que cada nena o nene sea feliz con su propio cuerpo por fuera de los modelos de moda, porque esto de tener que pertenecer o formar parte de determinados modelos, esto empieza también desde muy chiquitos, claro, ¿no? Entonces, que puedan disfrutar de su propio cuerpo, entender que no hay un color de piel mejor que otro, no hay un cuerpo mejor que otro, ¿no? Alojar la diversidad de cuerpos, alojar la diversidad inclusive con las niñas o niños que tienen alguna discapacidad, interpelar estas cuestiones de género, ¿no? Que es mucho más que todos juegan con todos. Es una mirada que implica pensar en la igualdad y en las posibilidades que tiene cada uno, independientemente de su género, o en la posibilidad de elegir, ¿no? Vos decías que con la discapacidad te ayudó División Palermo. Lo contaste en redes, creo, ¿no? Sí. Que usás fragmentitos. Sí, vos sabés que me empieza a pasar en este último tiempo cuando voy a las escuelas, además de que me agregan al CV, es la mamá de Santi Koroski, y ahí de vuelta al babero. Espectacular esta señora. Sí, hay un eje de la ESI que es respetar la diversidad, que yo digo celebrar la diversidad, y cuando sale el tema, los mismos docentes traen ejemplos de División Palermo. O sea, no es que hablamos de la serie, toman ejemplos, ¿no? O me dicen, Lili, estamos en la sala de profesores comentando División Palermo, o tomé escenas para trabajar con mis alumnas en un profesorado. Muchas personas con discapacidad, tanto a Santi como a mí, nos agradecen el tratamiento y el respeto y el dejar de pensar que, como dice Santi, son ángeles asexuados. Sí, ¿no? Sí, total. Bueno, Pilar Gamboa me contó lo mismo el miércoles pasado, que la vi, que la fui a ver a Petróleo, que de repente decís, no me canso de recomendarla. Yo vi esta noche. Buenísima, buenísima. También habla del estereotipo del varón, del macho petrolero, ¿no? Esa obra, y encima la interpretan 4 mujeres que se burlan, que parodian, que ironizan sobre el varón de piernas abiertas, ¿sí? Todo macho. Muy gracioso. Y ella decía que la agradecen por la calle. Gente en silla de ruedas que la ve caminando y dice, al final caminabas, guacha, no sé qué, ¿verdad? Pero se cagan de risa. Sí. Y el otro día le pregunté a un señor que me parece que era portador de un humor parecido al de División Palermo antes de que saliera la serie, que es un señor que tiene una sola pata, una sola pierna, que está en la esquina de Luis María Campos y Federico Lacroze. Y que ahí pide limosna
pero a cambio de un chiste. Y una de las cosas que dice cuando le decís cómo andás, poner a alguien que se lo encuentra seguido, dice acá, las corridas. El chabón está con muleta, ¿viste? Esperá que voy corriendo, te dice, cuando lo parás desde la esquina y nada, es un copado, qué sé yo. Mira, la vez pasada también me emocionó mucho porque me escribieron y me enteré, y después Santi se enteró y lo compartió en las redes, que División Palermo fue nombrada en la ONU, en el marco de un aporte para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad. ¿Y quién lo hizo? Que era, no me acuerdo el nombre de apellido. Pero es Agustín Ferreira, porque yo vi el posteo. Ahí está. Entonces Santi Divino dice, y se visibilizó División Palermo de la mano de Agustín. Y Agustín dice, gracias, pero no tengo brazo. Claro. Y yo, esto es propio de División Palermo. Entonces digo, los amo a los dos, y ese humor, digo, me parece maravilloso. O sea, es esto. Como, excelente. ¿Viste? Es como transitar la vida dándole lugar a esto, si no es un bajón. Liliana, ¿es posible que sea más difícil, porque vos trabajás con docentes, con alumnas y alumnos, pero es posible que sea más difícil a veces llegar a la familia? Que la familia tiene otro tipo de prejuicios, digo, somos padres y madres generaciones que no fuimos educados con ESI. Sí, tal cual. En realidad uno de los temas que más investigo es el vínculo entre familias, jardines y la ESI. De eso trata mi segundo libro. Y una de las cosas que planteo es que tenemos, muchas veces los jardines se ponen como un chaleco antibalas porque dicen todas las familias son anti-ESI. Y también lo que es importante es diferenciar las resistencias, porque no son todas iguales, ¿no? Hay familias que se resisten porque no entienden, porque no saben, porque quedó la palabra sexual dando vueltas y piensan que en sala de 4 les vamos a enseñar prácticas masturbatorias o posiciones sexuales. Digo, todavía aparecen estos prejuicios. Y hay resistencias que son militantes anti-ESI, ¿no? O sea, que quisieran borrar de un plumazo la educación sexual integral y la ley de identidad de género. Bueno, que no le llenen la cabeza que no se transformen en homosexuales y trans porque hablan de la ESI. Y ahí la estrategia es, esto es una ley, esto es un derecho, esto es una obligación. En cambio, frente a las otras familias es explicar, es contarles de qué se trata, es darles ejemplos de las propuestas que se hacen en el jardín. Entonces, hay que trabajar en esas diferencias, ¿no? Hay una máxima que alguna vez escuché que es esperá que te pregunte el niño o la niña. ¿Es así? Porque yo la he usado como para frenarme antes de hablarle de cosas que por ahí todavía no le dieron curiosidad. Está buenísimo lo que decís. Por un lado, sí y no. O sea, sí, pero también hay algo de la actitud que a veces uno tiene que hace mejor no me preguntes, ¿no? Porque, digamos, si llegás a los 16 y nunca te preguntó nada, sospechá que no está buscando información por otro lado. Claro. Y que hay algo del orden, porque las chicas y los chicos son muy intuitivos. Y a veces nos cuidan a los adultos y dicen, mejor a él no le pregunto nada porque lo voy a poner incómodo, y van a buscar otra fuente porque ya el silencio sobre estos temas no existe. Entonces, es también pensar qué disponibilidad les mostramos, qué espacio creamos para que traigan las preguntas, ¿no? O sea, total. No es solamente que las traen así, en espontáneo, ¿no? Bien. No, porque es una pregunta que me hago no solo relacionada a las cuestiones de género o a las cuestiones sexuales, sino también a los consumos. O sea, por ahí uno le termina diciendo, che, cuidado con las pastillas que tomás, o cuidado con, no sé, determinada forma de consumir cocaína, y al pibe ni se le ocurrió. No, seguro, seguro. No. En ese sentido me parece que los adultos tenemos que tener como un radar en relación a ni ir por adelante, digamos, y plantear un tema que quizás no es su preocupación, pero tampoco quedarnos atrás pensando que si no me preguntó no le interesa. Digo, es como difícil, pero me parece que en la medida que hay un vínculo, no sé, de confianza, de alojar las cuestiones incómodas, ese espacio se da. Gracias, Lili, por venir a Pasaron Cosas. Bueno. Sé que escuchás de vez en cuando el programa, porque nos dijo Santi, y porque está, en parte contento de venir acá por eso. Nosotros nos reímos tanto con División Palermo que nos sentimos también de la familia. Muchísimas gracias. Liliana Maltz, licenciada en educación, capacitadora pionera en la educación sexual integral y mamá de Santi Koroski, acá en Pasaron Cosas. Muchísimas gracias. Pasaron Cosas. Alejandro Berkovich, Gabriela Vulcano, Alejandro Wall, Nahuel Prado. Pasaron Cosas. En Radio con Vos.